Ratifican estado de calamidad. El Congreso amplió la medida para todo el país ante el impacto de la época lluviosa. Yamatei viajará a Washington. Se espera que el presidente guatemalteco se reúna con el mandatario estadounidense Joe Biden. Antejuicio contra diputada de Semilla. Pleno de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud del Ministerio Público. Más visas laborales. Expertos hacen llamado a empresas estadounidenses para aumentar las solicitudes de trabajadores migrantes. Aumentar la pensión de maestros jubilados es lo que busca una iniciativa de ley que quiere reformar la ley de clases pasivas del Estado. Defensa personal. Campaña Siempre Alertas busca capacitar a mujeres en técnicas de defensa personal y promover la cultura de denuncia. Bienvenidos a su programa La Medida. Estamos listos para poderle acompañar en el análisis de esta noche. Como siempre, 3 temas que estaremos abordando. La situación de las lluvias es una de ellas. Recordemos que ayer se hablaba también acerca del establecimiento de un estado de calamidad pública que ya se conoció en el Congreso de la República y lo estaremos analizando acá porque se ha ratificado. Este es uno de los temas que tenemos en el análisis. Hoy, por cierto, nos acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Andy. Qué placer, qué gusto poder estar con usted. Un saludo a todos los amigos de La Medida. Muchas gracias, licenciado. La verdad es de que hay varios temas que estaremos abordando. Ya adelantábamos uno de ellos. También hablaremos sobre esa reunión que el presidente de la República tendrá con el presidente y la vicepresidenta de los Estados Unidos. ¿Qué temas se van a abordar? Todo esto lo conoceremos entonces en esta hora informativa, así que comencemos. Con 111 votos a favor, diputados del Congreso de la República ratificaron de urgencia nacional el estado de calamidad decretado por el organismo ejecutivo a causa de las recientes lluvias. Esta medida estará vigente durante 30 días en todo el territorio nacional. El decreto fue aprobado durante una sesión extraordinaria. Originalmente el estado de calamidad fue decretado en 8 departamentos. Sin embargo, el Congreso de la República lo amplió a todo el país. Con este decreto, el Ejecutivo también podrá limitar la libre locomoción en zonas que se consideren de riesgo ante las lluvias. Este tema que ha venido a acontecer con las lluvias y las inclemencias del tiempo ya nos está perjudicando a más departamentos y creemos conveniente que como dura 30 días, que de una vez lo extendamos a todo el territorio nacional. Luego de ratificar el estado de calamidad, los diputados aprobaron 2 reformas a través de las cuales se autoriza el traslado de 1.000 millones de quetzales al Ministerio de Comunicaciones para compras y contrataciones. 600 millones saldrán del Ministerio de Salud y 400 millones que estaban destinados para el mantenimiento de la infraestructura. Estos serán trasladados para el fondo que ejecutará la cartera de comunicaciones. Muy bien, la ratificación del estado de calamidad pública, una necesidad para el país por las distintas emergencias que se ha presentado por el tema de las lluvias, que recordemos es una temporada en la que nos encontramos que todavía falta también que se pueda continuar. Las expectativas o los pronósticos que se tienen no son nada alentadores. De hecho, se pronostica que continúen las lluvias, que se intensifiquen y también que otros sistemas como de baja presión también se presenten o se acerquen al territorio nacional. Licenciado Clavería, vemos entonces el estado de calamidad que ha sido aprobado y ratificado por el Congreso de la República como un aval también para que pueda tenerse durante estos 30 días. ¿Cuál sería la forma ideal de que se pudiera tratar? Porque recordemos que un estado de excepción a veces genera un poco de dudas. Sí, muchas dudas, no un poco de duda. Yo creo que en lo que fallamos normalmente en el país es que nosotros vivimos en un territorio altamente vulnerable. Conred y los alcaldes municipales juegan un papel determinante. Lo que sucede es que no hay planes de emergencia en que participen los alcaldes a nivel nacional para revisar qué áreas son las de mayor riesgo y tomar las medidas necesarias para que efectivamente cuando se dé este tipo de eventos no nos complique la existencia como nos la ha complicado hoy.
usted lo plantea muy bien al principio, las lluvias están ahorita pronosticadas, por lo menos en este lapso tan pequeño, para hasta el jueves de esta semana que viene. Eso implica cualquier cantidad de desastres, deslaves, derrumbes, inundaciones, desbordes de ríos, etcétera. Y lo más importante es que los recursos que se empleen, Sandy, sean ejecutados con transparencia, porque la duda que le deja a la población es precisamente cuando esos recursos no se ejecutan con la transparencia suficiente y que se crean muchas dudas. Así es, que ese es el punto, ¿no? Por eso es necesario que se aumenten las medidas de rendición de cuentas, de transparencia también, para que se pueda hacer una buena ejecución, porque no solamente es aprobar un estado de calamidad, sino que implica esto, manejo de fondos, la situación de las compras, cambia también el procedimiento que se tiene. Entonces, este es el factor que al final hace dudar, ¿no, Lic? Es que el problema ha sido también una constante en todos los gobiernos, en los que cuando se plantea un estado de excepción de la naturaleza que sea, normalmente ha habido un aprovechamiento en el tema del dinero y de las compras. Y esto ha dejado un mal sabor de boca a los guatemaltecos, y hay que hablar las cosas tal y como son. Pero creo que la Contraloría General de Cuentas de la Nación debe de jugar el papel que le corresponde, que es la fiscalización de los recursos del Estado, por un lado. Y por el otro lado, el otro órgano contralor, que es el Ministerio Público, a quien de igual manera le corresponde, a través de la Fiscalía Anticorrupción, revisar que ese dinero se invierta de la mejor manera, especialmente cuando se plantea un estado de calamidad y cuando los desastres son tan altos como se ha sucedido en Guatemala en tan corto tiempo. Y como usted muy bien lo dice, falta mucho todavía. Totalmente, licenciado. Vemos entonces que aquí hay un manejo de fondos. De hecho, se habla de que se va a ayudar a más de 1 millón de personas damnificadas por las lluvias. Lo que va en este momento de la temporada de lluvias, que no ha pasado también varios meses, es decir, lo más fuerte se ha tenido en las últimas semanas, y ya va más de 1 millón de personas afectadas, damnificadas. Y este estado de calamidad lo que busca es poder atender la emergencia de este millón de personas. Pero también nos estamos proyectando a las personas que ya están sufriendo las consecuencias de las distintas emergencias que se han registrado. Pero, ¿qué va a pasar con las que más adelante también vayan a sufrir? Este número puede aumentar en cualquier momento, y no ser pesimistas, pero es que no tenemos de verdad otra forma de poder visualizar el panorama, licenciado. Yo creo que usted lo está planteando correctamente, porque el grave problema es que Guatemala es un territorio sumamente vulnerable. Así y lo tenemos visto en cada invierno. Por lo tanto, este millón de damnificados se va a disparar en el corto plazo o en el mediano plazo del invierno, me refiero al invierno. Y a eso súmele la problemática económica y del combustible, es decir, la gente está pasando graves problemas por los que yo sí creo que esa ayuda debe de llegar especialmente a quien lo necesita. No a los amigos de los alcaldes, no a los amigos de los funcionarios, no a los amigos de los diputados, sino a quien realmente lo necesita, y debe de haber un monitoreo y un control y una supervisión exhaustiva para que ese dinero llegue a quien realmente lo necesita. Siempre se da ese voto de confianza, ¿no? De decir, esperemos que la ayuda llegue a las personas que son afectadas, pero ¿de qué forma se podría verificar, licenciado? ¿Cuál sería el proceso adecuado, transparente, para poder trasladar esta ayuda y que efectivamente se pueda evidenciar que sí es a los damnificados, ¿no? Con los documentos de identificación. Primero haciendo un monitoreo para ver quiénes son los damnificados, y efectivamente que esas personas sean los que los reciben, con firmas, pero con el documento de identificación para que se identifique esa persona y esa familia que necesita esos recursos. Porque lo que normalmente se hace es que cuando son víveres, cuando son materiales, cuando son fertilizantes, cuando son herramientas, se entregan a las alcaldías, a las gobernaciones, y ellos entregan a quien se les pega la gana, no a quien lo necesita. Y ahí es donde se genera entonces la incertidumbre también y la desconfianza en ocasiones, porque
Los estados de calamidad son necesarios ante emergencias como estas, son herramientas legales también que pueden marcar una ayuda, porque sabemos un proceso de compra lleva su tiempo, lleva su procedimiento y en las emergencias no se puede esperar tanto. Entonces, no se puede esperar. Por eso es que también se toman estas decisiones de aprobar los estados de excepción como el estado de calamidad. Vamos a ir con los datos, licenciado, para poder ir ampliando en este análisis que estamos realizando esta noche sobre este estado de calamidad, porque el Congreso de la República ratificó y aprobó este nuevo estado de calamidad a nivel nacional, en esta ocasión derivado del impacto de las lluvias en los últimos días. El estado de calamidad busca que el gobierno pueda, en teoría, responder de manera inmediata una crisis en el país. A través del estado de calamidad se pueden realizar compras directas, obviando los procesos estipulados en la Ley de Contrataciones del Estado. Esta situación debe ser auditada minuciosamente, como ya lo hemos mencionado, tanto por la Contraloría General de Cuentas como también por los diputados, que recordemos, ellos también tienen la función de fiscalizar. Hablemos entonces sobre la Ley de Orden Público y de esta forma ampliamos la información, porque es una ley de rango constitucional y contempla los denominados estados de excepción, entre los que se encuentra el estado de calamidad. Así es. De conformidad a la Ley de Orden Público, la vigencia máxima de un estado de excepción es de 30 días, que puede ser renovable, es decir, que se puede ir ampliando. Es necesario insistir en la importancia de la fiscalización, sin duda alguna, del uso de los recursos, y para ello también el papel de la ciudadanía a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es vital. Ese acceso a la información pública es tan importante, y recuerde que usted lo puede hacer de una forma gratuita. Incluso lo que habría que priorizar es contar con toda una infraestructura legal, operativa, logística y financiera para que el Estado esté siempre en la disposición de poder atender las emergencias. En este caso, por ejemplo, recordemos, hay varias comunidades que están con complicaciones, incluso varias que están incomunicadas, licenciado. Pero tenemos aquí dos grandes emergencias, por ejemplo, la Interamericana, con el derrumbe que se ha registrado, que por cierto todavía se indica que no es recomendable entonces transitar, porque parece que se han registrado otros pequeños derrumbes. Pero también el caso del kilómetro 15 del Pacífico, donde tenemos este hundimiento que cada vez es más grande, y que también el punto es de que para poder utilizar los recursos, para poder hacer las compras necesarias y atender las emergencias, es importante algo también, y quisiera que usted nos diera su punto de vista: seguir las recomendaciones de los especialistas. No solamente es venir y comprar y bueno, tenemos vía libre y creo que esto es, sino que saber priorizar el gasto, ¿no? Lo que sucede es que efectivamente en los casos que usted ha mencionado, exactamente, por ejemplo, en esa caverna que se hizo en el kilómetro 16 ruta al Pacífico, primero debe hacerse un estudio para determinar qué es lo que sucedió realmente, y son los especialistas en esa materia los que tienen que definir cómo se tiene que solucionar ese problema. No se trata simplemente de echar cemento, ya quedó demostrado que se lava, por lo tanto es dinero perdido. Y en el caso de los derrumbes, pues mire, yo siempre he creído que vivimos en un territorio muy montañoso, y por lo tanto esas montañas deben de tener plataformas mucho más largas. Yo no soy experto en el tema, pero la lógica lo dice. El problema, creo yo, es que no tienen más terreno, posiblemente a la par de la carretera, para poder hacer esas plataformas para que no se sucedan esos derrumbes que son verdaderamente complicados, porque frenan la economía del país y complican la locomoción de los ciudadanos. Totalmente, por eso es de que estamos analizando este tema, porque es importante. Sí. Las emergencias sabemos que deben atenderse con rapidez, que hay muchas personas que ya llevan varios días, varias semanas de estar esperando una respuesta pronta, y también la coordinación, porque el papel importante que juegan en este caso los alcaldes también va a ser determinante para el proceso, y sobre todo también el alcance y la efectividad que se tenga con este estado de calamidad. Yo insisto, el grave problema es que los alcaldes deberían de jugar un papel mucho más importante en sus respectivas comunidades, activos, en el sentido de trabajar coordinadamente con Conred para prevenir los derrumbes, los deslaves, porque hay zonas de alto riesgo que todo el mundo conoce, ellos conocen especialmente, y yo creo que esto es lo que hace falta: un plan de contingencia anual cuando entra el invierno,
porque provoca de verdad desastres a todo nivel. Lo curioso de esto es, licenciado, que cada vez que se viene la temporada de lluvias, que es cada año, siempre hay emergencias, siempre hay situaciones que no se han previsto, y yo me pregunto, ¿por qué si se sabe en qué temporada llueve, por qué no existe un plan de prevención o una preparación de, bueno, si pasa esto, vamos a hacer lo otro? O incluso, yo no sé si ya dentro de la elaboración del presupuesto para el siguiente año ya hay un rubro específico para atención de emergencias, porque hasta esto hay que considerarlo. No está considerado. Y el grave problema es que en el caso de Conred no cuenta con los recursos necesarios para poder atender las emergencias. Y en ese sentido, una institución que puede apoyar y ayudar a atender todas estas emergencias sin equipo, sin logística, sin el personal humano, sin recursos, no puede hacer absolutamente nada. Por lo tanto, pasa lo que siempre pasa. Al final se descansa en el Ejército Nacional, porque son ellos los que tienen que salir conjuntamente con la Policía Nacional a ver cómo solucionan los problemas en el territorio nacional. Y paran haciendo entonces funciones al final que no deberían de estar, pero están en apoyo también para cualquier emergencia que se presente. Sí es importante fortalecer la Conred, porque imagínense, es para la reducción de desastres y que esté débil. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que exista entonces ese plan de reducción de desastres si al final tampoco se le apoya y se fortalece? Pero mire, revise lo que sucedió, por ejemplo, en el Pacífico, en el kilómetro 16. Nadie, absolutamente nadie, tenía planos de lo que había ahí. ¿Cómo es posible que una municipalidad no tenga planos de los colectores, los desagües y las tuberías de su respectivo municipio? Es inentendible. Claro. En el siglo XXI. Estoy de acuerdo en el siglo XV o XVI, pero en el XXI, cuando la tecnología está al servicio de los países, me resulta inconcebible. Y además, que los alcaldes no se preocupen por revisar la infraestructura subterránea, sino adornos, pintan bonito, ponen bonitas las cosas, pero por abajo los colectores acabándose, los tubos de agua igual, los desagües igual. Resultado, pasa esto. Como no son obras al final, licenciado, que generan votos, probablemente por ahí puede venir la situación también, ¿no? Entonces, vale más de verdad poder resguardar la vida de todos los ciudadanos, porque cuando se prevén situaciones como estas y se toman en consideración también las reparaciones necesarias, el mantenimiento, porque también la infraestructura, el sistema de drenajes, todo tiene un tiempo. Entonces no podemos colocarlo y bueno, de que toda la vida esté, no, hay que darle el mantenimiento correspondiente y hay que tener el control también. Entonces este es el llamado para las autoridades. Y voy a ir cerrando con eso también. Recordemos que con la situación del hundimiento en el Pacífico, la Conred hizo un análisis de la situación y la recomendación también correspondiente, pero parece que solo la realizó y los planes que se habían tomado en ese momento fueron otros. Entonces siempre hay que tomar en cuenta lo que los expertos y las entidades que se encargan de estos temas recomiendan y dan a conocer para poder tratar así los temas. Así que ha sido ratificado este estado de calamidad. Veremos cuáles serán las primeras acciones y los resultados que se empiecen a tener en estos 30 días. Vamos ahora con otras noticias. Hablemos de trabajo y de inversiones. El Centro Global de Desarrollo con sede en Washington, Estados Unidos, los expertos hicieron un llamado a los inversionistas y a los empresarios de ese país para poder reenfocarse más en el número de solicitudes de trabajadores tanto para Guatemala como Honduras y El Salvador. La migración laboral ofrece una alternativa legal con potencial para beneficiar no solo a los países de destino, sino también a los países de El Salvador, Honduras y Guatemala. Tan solo un 2% de permisos laborales que se han autorizado están destinados para contener a más de 700,000 personas que llegan anualmente de los 3 países centroamericanos. Hay muy pocas instituciones capaces de cambiar eso. En los Estados Unidos, la visa fundamental que ofrece y la mayoría de esas visas que se ofrecen
que son menos del 2%, o sea, menos del 2% las pudieron haber accesado. Son visas de trabajo que están determinadas 100% bajo la ley estadounidense con los empleadores. Joe Biden, bajo la ley estadounidense, no puede decir Guatemala debería recibir un cierto número de visas de trabajo en las granjas, pero porque el dar las visas depende del comerciante americano que quiere, entonces que diga que quiere contratar un hondureño o un guatemalteco. Así que es una política que no está en las manos del gobierno, sino del sector privado. Y aun cuando la administración Biden ha dicho su intención clara de extender acceso a las visas, pues el problema es que el 98% de las personas arrestadas que no tienen acceso legal a visas, pues han tenido muchas dificultades convenciendo al sector privado de que esta es una oportunidad para ellos de ofrecer más visas. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, se refirió a la coordinación con autoridades de los Estados Unidos para la agenda del presidente de la República de Guatemala, Alejandro Yamatei, que viajará a Washington para reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris. Estamos trabajando en definir la agenda final con nuestros homólogos tanto de Estados Unidos para que sea una agenda sustantiva basada en estos elementos tan importantes de combate al narcotráfico, el tema de lo que es la migración irregular y la inversión en el país con el call to action que ha tenido la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Biden. Trabajaremos con las autoridades de migración y por supuesto con el Congreso en ambas cámaras para poder trabajar estos elementos. Cuando defina el señor presidente su agenda final, se las haremos llegar por medio de la Secretaría de la Presidencia. Bueno, vamos a estar a la expectativa de este encuentro, que se tenga esta reunión entre el presidente de la República, Alejandro Yamatei, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también la vicepresidenta Kamala Harris. Dentro de los temas que se hablan, que se estarán abordando dentro de la agenda que se ha ido planificando, es el combate al narcotráfico. Un tema que sin duda, licenciado Clavería, ha venido cobrando mucha importancia y fortaleza también por parte de las estructuras criminales en nuestro país. Hemos hablado y durante mucho tiempo se ha indicado Guatemala es el país de paso, pero ya no solo somos país de paso, somos productores, somos consumidores ya. Entonces vemos que realmente la lucha cada vez es mayor. Más grande de lo que uno se podría imaginar. En Guatemala se queda un promedio de 10.500, 11.500 millones de dólares anuales solo del trasiego de coca. Eso le da una idea. Pero aparte de eso, el grave problema que tenemos son los carteles mexicanos que se han trasladado para territorio nacional, y creo que al final muchísimos de parte del territorio nacional, cuando se firman los acuerdos de paz y se retiran las bases militares y los destacamentos, se crean grandes bolsones, grandes vacíos de poder que fueron llenados precisamente por el crimen organizado. Y esto implica un replanteamiento del esquema de seguridad en general, no solo del tema del narcotráfico, sino que en general de cómo combatir la criminalidad organizada, que es trata de personas, tráfico de migrantes, trasiego de armamento, narcotráfico, venta de órganos, contrabando, etcétera. Todas estas cosas que le producen un daño muy grave a la sociedad guatemalteca. Yo creo que el viaje del presidente debe ser trabajado con mucho esmero. Las buenas relaciones diplomáticas internacionales pueden producir efectos para ambos pueblos. Nosotros necesitamos de los norteamericanos y los norteamericanos nos necesitan a nosotros, especialmente en el tema migratorio, en el tema de narcotráfico y en el tema de inversión, porque al final somos mano de obra barata que puede resultarle para ellos beneficioso también para trasladar empresas para acá. Y por cierto, otro de los temas que también están en agenda es la inmigración irregular. Claro. Hace
pocos días se manifestaba la solicitud nuevamente de la solicitud de un TPS, que por años se ha venido solicitando por parte de Guatemala ante distintas emergencias, pero que nunca se ha otorgado, que no se le ha prestado atención al país, a pesar que existe justificación para que se pueda otorgar. Hablando de temas de migración irregular, ¿cree usted que es oportuno tratar este tema directamente con el presidente de los Estados Unidos o en qué se debería centrar esta temática? Yo creo que se debería centrar bueno, los tres temas son sumamente importantes, pero en el tema de la migración irregular creo que hacer un esfuerzo, primero porque efectivamente el TPS sea una realidad para los guatemaltecos. Ayudaría mucho. Porque esto nos serviría a nosotros precisamente para ir bajando los niveles de migración irregular que se producen en el país y paralelamente plantear la importancia de la inversión extranjera en Guatemala. Desde luego eso implica condiciones, es decir, ningún empresario del mundo norteamericano o del mundo se va a venir a instalar a un país en donde los niveles de violencia son altos, en donde se secuestra, donde se asesina, donde se extorsiona, nadie le va a venir. Pero en donde no existe certeza jurídica, es decir, en donde usted invierte, los empresarios quieren sacar su inversión más su ganancia. Y en Guatemala han habido casos, especialmente en el tema de las mineras, en donde se ha manejado de una manera política los temas en los que nos deberíamos de poner de acuerdo, independientemente que usted esté de acuerdo o usted en casa esté de acuerdo con sí o no con la minería. El tema es cómo afrontamos en los años venideros estos temas para que se beneficie la población guatemalteca sobre todo. Claro, entonces ahí viene la relevancia también de que este tema siempre tiene que estar presente y que se tiene que aprovechar la oportunidad de este acercamiento porque no es de todos los días y de esta manera también buscar algún beneficio, ¿no? Algún provecho de esta reunión que se vaya a establecer. El tema económico es otro de los grandes temas. Se han establecido tres especialmente: el narcotráfico, que ya habremos hablado, la migración irregular y la economía, es decir, el apoyo con inversionistas para nuestro país. En este punto también, licenciado, hemos visto que han existido varios ofrecimientos por parte de Estados Unidos para apoyar a Guatemala en ese sentido, otorgando entonces y facilitando a los inversionistas para que puedan venir a nuestro país, establecerse, poder promover incluso esa inversión extranjera que todavía no hemos visto que se logre concretar. Pero por otra parte también está lo que el país les va a ofrecer para que sea atractivo para ellos, porque también no podemos echarle la culpa solo a Estados Unidos de que no han empezado a traer inversionistas, si también cómo estamos a nivel de país para que este punto se pueda ir concretando. Primero yo creo que los guatemaltecos tenemos la obligación de apuntalar, por ejemplo, la micro, pequeña y mediana empresa, porque ellos generan el 80% de los puestos de trabajo en el país. En primer lugar, tenemos que buscar líneas de crédito de largo plazo y de intereses bajos. Pero yo creo que cuando se habla de la inversión extranjera, lo que tenemos que tomar en cuenta, primero, la certeza jurídica. ¿Qué empresa se va a venir a trabajar a un país en donde su capital de inversión no es retornable o le pueden decir que le vaya bien en cualquier momento? Claro. Nadie. Y en segundo lugar, el tema de seguridad. Y a eso agréguele el tema de la infraestructura vial, el tema de las comunicaciones y algo más: la falta de mano de obra especializada, que es vital. Yo creo que el futuro cercano, tenemos que entender que tenemos que cambiar el modelo educacional por un modelo educacional técnico. Exacto. Que permita calificar la mano de obra de manera mucho más rápida y efectiva para que los guatemaltecos tengamos acceso a puestos de trabajo de empresas que se vienen a instalar acá. E ir actualizando también el currículum y las carreras que se vayan a ofrecer, porque todavía hay algunas que, de verdad, hay unas carreras o unos técnicos que no se incluyen. Por ejemplo, no se le da tanta prioridad al tema de redes sociales, del manejo de internet, de la situación de datos, el tema de inglés también, que se tiene que ir fortaleciendo, y son dos grandes áreas que al final le ayudan también al guatemalteco para tener mayores oportunidades. Entonces tiene que irse actualizando, ¿no cree?
Fíjese, Sandy, que usted planteó algo que es importantísimo. En Guatemala se pierde muchísima oportunidad para que la gente pueda ir a trabajar a los famosos call centers. Claro. Porque no hablan inglés, ni en el oriente, ni en el occidente, ni en el sur, ni en el norte, en ningún lado se habla inglés. El inglés debería ser obligatorio en las escuelas, obligatorio, para que se hable el español y el inglés y que la gente pueda tener acceso a puestos de trabajo, primero. Pero segundo, el micro, pequeño y mediano empresario, ya sea de la agricultura, ya sea de la industria, ya sea de la artesanía, ya sea del comercio, necesita hablar inglés para poder hacer todas sus transacciones en el mundo, porque es el idioma que se usa, es el inglés. Y entonces, y la tecnología hoy nos da todo, hasta para aprender inglés. Así es. Vamos a ir con unos datos, con información, para poder ir apuntando ciertos datos que usted necesita también en este análisis sobre la visita que tendrá el presidente Alejandro Giammattei a Estados Unidos. Aún no se conoce la agenda oficial, pero los detalles específicos del viaje se han empezado a dar ahí algunos temas. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó ya este viaje. Aún se define la agenda final. El gobierno afirma que busca sea una agenda sustantiva basada en temas como el narcotráfico, migración irregular e inversión en el país. También se sostendrán reuniones con funcionarios de migración y congresistas tanto de la Cámara de Representantes como el Senado estadounidense. Hay que recordar también que el presidente Giammattei decidió no asistir a la Cumbre de las Américas que se realizó recientemente, organizada por el gobierno estadounidense a principios de mes. A la cumbre asistió el canciller Mario Búcaro, quien también acompañará al presidente Giammattei en este viaje. Además, en junio del 2021, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala y sostuvo una reunión con el presidente Giammattei en temas de migración, narcotráfico y seguridad, y probablemente se le dará seguimiento a esos proyectos que se quedaron y que se indicaban se apoyaría, y sabemos que son necesidades tanto de Guatemala como también de Estados Unidos que les interesa poderlos apoyar. Entonces, esa es la expectativa que se tiene. ¿Qué tan importante es, licenciado, este acercamiento y la visita del presidente Giammattei para poderse reunir con el presidente de los Estados Unidos y la vicepresidenta? ¿Qué expectativa se tiene? Pues mire, yo creo que primero cualquier esfuerzo que se haga en la vía diplomática y de las relaciones internacionales por acercar los pueblos es vital. Las expectativas, creo yo, que no se pueden lograr en un 100% los resultados, pero sí se pueden lograr avances y concretar soluciones, si no en el 100%, en un 40%, en un 50%, que al final nos beneficia de sobremanera. El esfuerzo que va a hacer el presidente, ojalá que le dé los resultados que él y su equipo han de haber planteado y diseñado para que esta reunión con el presidente Biden y la presidenta Kamala Harris pueda llevarse a cabo. Así es, así que ahí está la expectativa entonces que se tiene que conocer. Le hemos dado ya algunos temas que se estarán abordando, que es una agenda preliminar, pero la oficial todavía no se ha dado a conocer. Veremos si se agrega otro tema o se le da prioridad a estos tres grandes temas para tratar con las autoridades norteamericanas. ¿Qué resultados se tendrá de la visita? Aquí le vamos a dar también cobertura a los pormenores de este viaje que realiza el presidente Giammattei. Ya lo hemos analizado, entonces vamos ahora a conocer otra información. Una iniciativa de ley que fue presentada en el Congreso de la República busca incrementar la pensión que reciben las clases pasivas del sector educativo. La iniciativa de reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado busca reformas al artículo 1, literal C y D, para el caso de los pensionados del Ministerio de Educación, para que la pensión no sea menor al salario mínimo ni mayor a 7.500 quetzales. La ley es una ley que quiere que el maestro se retire a su casa con una jubilación digna. Queremos que se lleven 7.500 quetzales a su casa después de 20 años de servicio, reformando así las clases pasivas del Estado. Entonces queremos que el día que un maestro se vaya, imagínense, un maestro de 50 años que se vaya a tronar los dedos a su casa a depender de que lo mantenga alguien, no es justo. Queremos que el maestro se vaya a su hogar con sus 7.500 quetzales dignamente
y después de un trabajo bien realizado. Además, también busca modificar la ley del impuesto de valor agregado para que en el artículo 10, numeral 3, especifique que el 1% se divida en 0.5% para los fondos de la paz y el otro 0.5% para financiar la modificación para los límites mínimos y máximos de la pensión propuesta en la iniciativa. En el pleno de este 22 de junio, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia conocieron el antejuicio con el numeral 108-2022, en el cual el Ministerio Público pidió que se inicie un proceso de retiro de la inmunidad de la diputada al Congreso de la República, Ligia Hernández. La petición de antejuicio en contra de la parlamentaria fue presentada exactamente por la Fiscalía de Delitos Administrativos. Los togados, después de realizar el estudio de este expediente, se resolvió por mayoría aceptar para su trámite la solicitud del ente investigativo. Se nombró como pesquisidor al vocal 2 de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, para realizar las diligencias del antejuicio. En los próximos días, los fiscales del MP y la congresista serán citados por Dubón para presentar pruebas de descargo. Bueno, abordemos entonces esta situación. Se hizo la solicitud de retiro de inmunidad. Sabemos que los diputados gozan de ese derecho de antejuicio y que es un proceso que se debe seguir para poderlos procesar penalmente. Entonces es lo que se está llevando a cabo. Ya la Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, luz verde, debe continuar. ¿Qué es lo que sigue ahora, licenciado? Ahorita lo que prosigue es que efectivamente el magistrado lo cita para que haya un descargo de pruebas. En esa línea creo que ella pues tendrá que aportar las pruebas que ella considere que son suficientes para que ver que ella no participó o que no era su intención participar en un hecho de esa magnitud. Por una razón, porque efectivamente los fiscales son independientes. La propia ley orgánica y la propia constitución política del país así lo plantea. ¿Y por qué razón? Porque cuando usted está actuando en su calidad de fiscal, usted lleva a cabo investigaciones en las que usted no puede romper la cadena de custodia o en la que no puede trasladar información absolutamente a nadie que no sea las personas que manejan esos temas en el propio Ministerio Público o la Fiscal General. Por lo tanto, no se puede citar a un fiscal para ningún tipo de reunión, ni por parte de la Fiscalía ni por parte del Ejecutivo. Lo puede hacer un juez siempre y cuando se trate del proceso que se está llevando a cabo en ese mismo lugar. Y es que en este tema hay de verdad muchos puntos encontrados, unos que están a favor, otros en contra, pero vamos a ir explicando desde la parte legal, que al final es lo que se debe ir aclarando, ¿no? Algunos dicen, ¿cómo no tiene que rendir cuentas el Ministerio Público si recibe recursos del Estado? En esta parte estamos de acuerdo, pero hay temas en los cuales se puede informar y hay temas también que no se pueden estar ventilando, nomás cuando son cuestiones de investigaciones. ¿Cuándo sí y hasta dónde llegan los límites para las citaciones en el caso del Ministerio Público? El Ministerio Público puede rendir cuentas en los temas fiscales de dinero, cuando hay una exigencia de la propia Contraloría de Cuentas General de la Nación para determinar qué pasó con el dinero. Incluso a diputados les puede rendir cuentas, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se maneja eso? Eso sí, porque eso lo puede hacer directamente al departamento financiero, saber qué sucedió. Ahí sí. Vamos a ir aclarando ese punto. Pero lo que usted no puede hacer es citar a un fiscal para hablar con él. No se puede, porque ellos gozan de independencia. Claro. Por lo tanto, al gozar de independencia, no pueden ser citados ni por el Ejecutivo ni por el Ejecutivo. Sí, por el Judicial, siempre y cuando tengan relación directa con algún caso que se esté ventilando en un tribunal determinado.
Exactamente, para ir aclarando este punto, ¿no? Porque también en ciertos comentarios que se han visto en redes sociales se dice, bueno, que se quiere buscar en el Ministerio Público de no rendir cuenta de nada. No, es oportuno aclarar este punto, porque ya el licenciado nos explicó que sí se puede dar a conocer y cuál es la parte donde ya no entra una fiscalización, porque no se puede venir y fiscalizar como investigan a una persona. O sea, son cuestiones que incluso, licenciado, en la ley de acceso a la información pública, esto podría entrar como información bajo reserva, ¿no? Sí. ¿O cómo podría clasificarse? No, está bajo reserva. Entonces. Sí, no se puede, no se puede. Es que son temas. Mire, entre los abogados tenemos un grave problema. El grave problema es que en algunos temas, si usted pone un tema en el candelero, unos vamos a estar a favor y otros en contra. Hay muchas interpretaciones de la ley también. Cualquiera interpreta como se le pega la gana, pero la ley es la ley. Claro. Y la ley es clara al decir que el Ministerio Público goza de independencia. Así de simple. Por lo tanto, no pueden ser citados y usted no puede citar en su calidad de congresista a un fiscal para invitarlo a platicar de un tema en concreto, de un caso. No se puede. Lo también raro aquí es, bueno, estos casos la verdad no es que se den a menudo, ¿no? No recuerdo otro caso de algún diputado que pues haya citado a alguien para hablar de un caso específico. ¿Qué pudo haber fallado aquí? ¿Desconocimiento tal vez de los procedimientos y de la legislación? Yo creo que por ahí va. Yo creo que la señora diputada se debió haber asesorado de abogados que le explicaran que no se podía, que simplemente no se podía y que efectivamente en este caso, si necesitaba algún tipo de información judicial, si los casos están en investigación o bajo reserva, no se puede, simple y sencillamente no se puede ver. Cuando ya es público, cualquiera de las partes o el abogado se lo puede proporcionar, pero eso es distinto. Por lo tanto, yo sí creo que hay desconocimiento por parte de ella, si no es abogada, y no se asesoró de las personas correctas. Uno tiene que aprender que usted puede ser congresista, usted puede ser funcionario de gobierno, usted puede ser magistrado de la Suprema o magistrado de sala o juez, pero todos debemos de entender que cuando estamos en una función determinada, tenemos que aprender a respetar la ley y a entenderla. Exactamente. Vamos a ir con esta información que les mostraremos también en pantalla sobre este caso, la solicitud y el trámite que se le da a este antejuicio en contra de la diputada Ligia Hernández. Ligia Ivette Hernández es diputada del Congreso de la República electa por el Distrito de Guatemala. Actualmente es la jefa de la bancada del partido político Movimiento Semilla. La Fiscalía de Asuntos Administrativos la señala de abuso de autoridad tras la citación a 5 funcionarios administrativos del Ministerio Público el pasado 15 de febrero. El Ministerio Público argumenta que los fiscales no pueden ser citados por el Congreso, ya que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas. Así que de esta manera es que se aclara el por qué se está haciendo esta solicitud de antejuicio. Licenciado, ya para ir cerrando de una forma breve, ¿cómo ve usted este caso? ¿Cree que va a prosperar o cree que en la prueba de descargo puede quedar ahí la situación? Pues yo no puedo adelantar ningún criterio porque no sé qué pruebas de descargo puede tener la señora diputada. Pero mi percepción es que fue un total desconocimiento de la ley y ella deberá probarlo en la sala respectiva. Que no fue con mala intención. Que no lo hizo con mala intención, posiblemente, y ojalá así sea. Y si no, pues entonces, por abuso de autoridad, no tengo en mente cuánto es la pena ahorita, pero así es esto. O entiende usted la ley. Claro. O asesórese bien. Muy bien, vamos cerrando entonces así la parte de análisis de a la medida. Quiero agradecerle, licenciado, por acompañarnos esta noche. Esperamos tenerlo en una futura ocasión también. No nos abandonen por acá para poder acompañar así a la población y brindarle el análisis de los temas destacados a nivel nacional. Nosotros vamos a marcar una pausa. Regresamos en breve con más información.
Conozcamos ahora lo que está pasando en el mundo. Hablemos sobre este sismo que se registró en una ciudad montañosa, en una comunidad montañosa del este de Afganistán. Preste mucha atención a esas imágenes y vamos a conocer datos porque a primeras horas del miércoles se registró este movimiento telúrico que ha destruido viviendas de adobe y causado la muerte de más de 1000 personas. Este es el sismo que más víctimas mortales ha dejado en Afganistán en 2 décadas y los funcionarios señalaron que el saldo mortal podría aumentar incluso. Según una agencia noticiosa estatal, se calcula que otras 1500 personas resultaron heridas. El desastre fue causado por un sismo de magnitud 6.1 que viene a impactar a más de un país donde millones de personas se enfrentan a condiciones de hambruna y de pobreza. Esto es lo que ha estado pasando entonces en Afganistán. Pero ahora vamos a hablar de Ecuador, que Ecuador, por cierto, ha estado viviendo durante 10 días aproximadamente una situación violenta por desacuerdos que se tienen entre el gobierno y líderes indígenas. Pues ahora resulta que el gobierno de Ecuador afirmó que no acepta las condiciones impuestas por el sector indígena como requisito para iniciar el diálogo. Las conversaciones que intentarían buscar una salida pacífica, por cierto, a estas protestas que llevan varios días y se han tornado violentas. Los líderes indígenas manifiestan estar abiertos a un diálogo verdadero, no para lo que ellos dicen, que es burlarse del pueblo ecuatoriano. El gobierno dijo que no es momento de poner más condiciones y que no puede levantar el estado de excepción porque eso sería dejar indefensa a la capital. Ante esta situación ya hay varias embajadas que se han unido, incluyendo la de Unión Europea y Estados Unidos, y han emitido un comunicado público donde han expresado la preocupación por los continuos disturbios en el país, especialmente porque afectan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Así que veremos qué pasa, se logra no un diálogo entre estos dos sectores. Vamos ahora con El Salvador, porque en El Salvador se ha aprobado una nueva prórroga al estado de excepción con el tema del combate hacia las pandillas. De hecho, a petición del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó esta tercera prórroga del estado de excepción para continuar con ese combate. La prórroga se aprobó con 67 de los 84 diputados, votaron entonces a favor de esta prórroga. De acuerdo con recientes encuestas de 2 prestigiosas universidades del país, más del 80% de los salvadoreños aprueban este régimen de excepción. Mientras se discutía la prórroga del régimen de excepción, Bukele confirmó en su cuenta de Twitter que han iniciado la construcción de lo que llama el Centro de Confinamiento de Terrorismo, que según el presidente de El Salvador es una cárcel de más de 120 manzanas con miles de metros de construcción, varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia. En lo que va del régimen de excepción, las autoridades han capturado a 41.346 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de esas estructuras criminales o ser colaboradores de las pandillas. Así que esto es lo que está pasando en el mundo y le hemos dado un vistazo aquí en A la Medida. Terminamos el programa, lo invitamos mañana a siempre estar en sintonía de TN23. Feliz noche.